Seminario 27, el ultimísimo Lacan, clase 7. Cito. Pero queda que con ello me sitúo, creo, mejor que Freud, en lo realmente interesado en lo que toca al inconsciente. Porque el goce del cuerpo hace punto contra el inconsciente. De allí mis matemas que proceden de que lo simbólico sea el lugar del otro, pero no que haya otro del otro. En principio podríamos explicar qué es para Lacan el matema. En el seminario 20, en la edición de Paidós, la página 144, plantea lo siguiente. La formalización matemática es nuestra meta, nuestro ideal. ¿Por qué? Porque solo ella es matema, es decir, transmisible integralmente o íntegramente. La formalización matemática es escritura, pero que no subsiste si no empleo para presentarla la lengua que uso. Es decir, que es la formalización matemática para dar cuenta del desarrollo, por ejemplo, de un caso, pero que no es una formalización matemática que prescinda de la lengua que usamos. Esa es la objeción. Ninguna formalización de la lengua es transmisible sin el uso de la lengua misma. A esta formalización ideal metalenguaje la hago existir por mi decir, es decir, que no existe previamente esa formalización, sino que existe en tanto hecho de discurso. Así, lo simbólico no se confunde ni de lejos con el ser. Esto vamos a desarrollarlo un poco después, que lo simbólico no tiene que ver con el lenguaje del ser, con el lenguaje de la esencia, si bien el ser y la esencia son efectos del lenguaje y del discurso, son discursos, pero él en este momento los diferencia claramente, sino que subsiste como existencia del decir. Y también en el mismo seminario, en la página 61, esperen que la busco, dice: vean que al conservar aún ese cómo, me atengo al orden de lo que propongo cuando digo que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Está haciendo referencia a su conocidísimo enunciado de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Digo como, agrega, digo como para no decir, siempre vuelvo a eso, que el inconsciente está estructurado por un lenguaje. Es decir, que el inconsciente sería el efecto. El inconsciente es un efecto del lenguaje. El inconsciente está estructurado así como los conjuntos de lo que se trata en la teoría de conjuntos son como letras. Puesto que se trata para nosotros de tomar el lenguaje como lo que funciona para suplir la ausencia de la única parte de lo real que no puede llegar a formarse del ser. Esto es la relación sexual. Otra vez está diferenciando lo que él vincula como el ser al lenguaje y a los efectos del lenguaje. Esto es la relación sexual. ¿Qué soporta encontrar en el hecho de no leer sino letras? Entonces, el inconsciente está estructurado por un lenguaje y para nosotros, se refiere a los psicoanalistas, se trata de entender ese inconsciente a partir de la lectura, de letras. Y continúa, en el dispositivo del escrito matemático hemos de encontrar el punto de orientación
a dónde dirigirnos para sacar de esa práctica, de ese vínculo social nuevo que emerge y se extiende singularmente, el discurso analítico, lo que pueda sacarse lo tocante a la función del lenguaje. Ese lenguaje en que confiamos para que el discurso psicoanalítico, tenga efectos medianos sin duda, pero bastante tolerables, para que pueda sustentar y completar los demás discursos. Resumiendo hasta ahora, el inconsciente es un efecto del lenguaje y el escrito matemático, el matema, es lo que cumple la función de hacer lectura de ese inconsciente, es decir, de ese efecto del lenguaje. Se sigue de ello, vuelvo al seminario 27, se sigue de ello que lo mejor que pueda hacer la lengua, todo junto, el neologismo de Lacan, la lengua o la langue en francés, es demostrarse al servicio del instinto de muerte. Bueno, nuevamente verifiquemos qué plantea Lacan con la langue, qué significaría. En el seminario 20 también, en la página 166, siempre en la edición de Paidós, dice: solo una cosa está clara, hay algo claro acá, parece. El lenguaje no es más que lo que el discurso científico elabora para dar cuenta de lo que yo llamo la langue o la lengua. La lengua sirve para otras cosas muy diferentes de la comunicación. Nos los ha mostrado la experiencia del inconsciente, en cuanto está hecho de la lengua. La lengua que escribo en una sola palabra, como saben, para designar lo que es el asunto de cada quien. La lengua llamada, y no en balde, materna, es decir, cada caso particular, en la clínica, cada caso particular está determinado por la lengua materna, pero no por la lengua materna en tanto el castellano o el inglés o el francés, sino la lengua materna de cómo no hablamos, sino de cómo fuimos y somos hablados por los otros significativos. En la historia de cada quien, en función de cada particularidad, se tienen en cada historia un otro o unos otros significativos. Esos otros significativos determinaron la langue, la manera, el modo en que nos sujetamos al lenguaje. Y en la página 171 también del seminario 20, en COR, agrega sobre lo mismo: para introducir un discurso científico relativo al saber es preciso interrogar el saber allí donde están. Fíjense la insistencia en Lacan al saber, ¿no? No se refiere a la espontaneidad o a algo que adviene del inconsciente sin algún tipo de saber, ¿no? Como una especie de impulso espontáneo o natural, sino al saber. Y dice: ese saber, en tanto, yace en la guarida de la lengua o de la langue, quiere decir el inconsciente. En el inconsciente no entro, igual que Newton, sin hipótesis. Mi hipótesis es que el individuo afectado de inconsciente es el mismo que hace lo que llamo sujeto de un significante. Es decir, es una hipótesis, la hipótesis de sujeto no es un dato natural, no es algo que haya que creer, no es una cuestión de fe, sino que es una hipótesis científica que implica un sujeto determinado por el lenguaje y más específicamente por la lengua, es decir, el modo, de nuevo, en que fuimos particularmente hablados por un otro significativo.
Lo enuncio con la fórmula mínima de un significante representa un sujeto para otro significante. El significante en sí mismo no es definible más que con una diferencia con otro significante. La introducción de la diferencia como tal en el campo es lo que permite extraer de la lengua lo que toca al significante, es decir, en el marco particular de un caso en relación a la historia de un sujeto en lo que concierne a sus otros, o a su otro, dicho mejor, significativo, se extrae de eso un sujeto, es una lectura que tiene que ver, igual que como decía antes, con una lectura lógica. Le agrego racional, en tanto matematizable y transmisible. Dicho de otra manera, reduzco la hipótesis, según la fórmula misma que la sustantifica, a que es necesaria el funcionamiento de la lengua. Decir que hay un sujeto no es sino decir que hay hipótesis. Es decir, que el sujeto es un efecto de una operación científica. La única prueba que tenemos de que el sujeto se confunde con esta hipótesis y que el individuo que habla es su soporte, es decir, el paciente es el soporte del sujeto. El paciente no es el sujeto, sino que es el soporte de aquello de lo que se trata, que se ubica entre significantes. Es que el significante se convierte en signo. El significante se convierte en signo porque en cada caso particular son esos significantes lo que determinan la problemática del sujeto y no otros. No es que haya signo en el sentido de como puede pensarse en una estructura psicótica, sino que el signo es o respecta a los significantes que hacen un caso que no pueden ser otros. Volviendo a lo que decía antes, se sigue de ello que lo mejor que puede hacer la LAN es demostrarse al servicio del instinto de muerte. ¿Qué puede querer decir que la LAN se encuentra al servicio del instinto de muerte? ¿Cuál es la relación entre esta determinación hablada, esta determinación lenguajera de los otros? Me sale otros y también puede ser otro, del otro significativo para ese sujeto. ¿Qué relación puede haber entre eso y el instinto de muerte? ¿Cómo lo vincula? Bueno, en el seminario 2, el primerísimo Lacan, en la página 62, plantea lo siguiente. Es una cita bastante extensa. La función del yo presenta en el hombre características diferentes. Este es el gran descubrimiento del análisis. A nivel de la relación genérica ligada a la vida de la especie, el hombre funciona ya de otro modo. Ya hay en él una fisura, una perturbación profunda de la regulación vital. En esto radica la importancia de la noción de instinto de muerte aportada por Freud. Lo que hace referencia a Lacan es por qué Freud introduce la noción de instinto de muerte en su momento, ¿no? Cuando introduce la segunda tópica. No es que esta noción sea en sí misma tan luminosa, es decir, que no la reivindica tanto Lacan. Lo que hay que comprender es que le resultó forzoso introducirla para hacernos tener presente un dato punzante de su experiencia, en un momento en que se empezaba a perder. Como les señalaba hace rato, cuando una apercepción sobre la estructura se anticipa, siempre hay un momento de repliegue en que se tiende a abandonarla. Me parece que el momento de repliegue al que se refiere Lacan es que la introducción del inconsciente por Freud fue de alguna manera resistida. Existió un repliegue entre los seguidores de Freud
en el siguiente sentido. Esto es lo que sucedió en el círculo freudiano cuando el sentido del descubrimiento del inconsciente pasó a segundo plano. Es como que les agarró miedo. Se volvió una posición confusa, unitaria, naturalista del hombre, del yo y al mismo tiempo de los instintos. Precisamente Freud escribió Más allá del principio del placer para volver a encontrar el sentido de su experiencia. Les mostraré qué necesidad le condujo a escribir esos últimos párrafos a los cuales la generalidad de la comunidad analítica reserva el destino que ustedes conocen. Dicen que no los entienden, y aun cuando aceptan repetir con Freud instinto de muerte, entienden tanto como los jacobins, tan graciosamente adheridos por Pascal en las provinciales. Entendían de gracia suficiente. A todos les pido que lean este texto extraordinario de Freud, increíblemente ambiguo y hasta confuso, y que lo lean varias veces. De lo contrario, no entenderán la crítica literal a que los someteré. Los últimos párrafos han permanecido literalmente herméticos y hasta ahora nunca fueron aclarados. Solo se pueden comprender viendo que quiso aportar la experiencia de Freud. Freud quiso salvar a toda costa cierto dualismo, en el momento en que éste se le deshacía entre las manos y en el que el yo, la libido, etc., formaba una especie de vasto todo que nos reintroducía en una filosofía de la naturaleza. Este dualismo no es nada distinto de aquello de lo que estoy hablando cuando pongo de relieve la autonomía de lo simbólico. Es decir, que lo que propone pensar Lacan es que Freud advirtió que se ubicó en el yo cierta mística, cierta idea de unidad y de armonía, y que lo que quería preservar justamente era un dualismo entre el yo y el inconsciente. Entonces, la introducción del instinto de muerte, en tanto el instinto de muerte desbarata, deshace los intentos de unidad supuestos del yo. Bueno, el sentido de la introducción de este instinto de muerte por Freud, para Lacan tenía que ver con volver a poner sobre la mesa, volver a acentuar la importancia del inconsciente. Y para Lacan lo inconsciente en tanto autonomía de lo simbólico. Esto Freud nunca lo formuló, la autonomía de lo simbólico. Para que lo comprendan será menester una crítica y una exégesis de su texto. No puedo juzgar ya establecido lo que justamente este año hay que probar, pero creo que podré demostrarles que la categoría de la acción simbólica tiene fundamento. Es decir, Lacan habla de la autonomía de lo simbólico, de la acción simbólica como determinante del sujeto. Y entonces, volviendo al seminario 27, esta idea del instinto de muerte introducida por Freud está vinculada a Lacan en tanto el instinto de muerte como acción simbólica independiente y autónoma del yo puede vincularse con Lacan. ¿En qué sentido? En que Lacan es, como habíamos dicho antes, la determinación simbólica del otro particular del sujeto. Entonces, Lacan como determinación simbólica particular, inconsciente, enmarcada en esa Lacan, también como determinación del significante, por supuesto, del sujeto. Y termina. Es una idea de Freud, el instinto de muerte. Por eso no sé si han notado que Lacan decía que Freud introdujo la idea de instinto de muerte como algo para flojo de papeles o para poner en cuestión.
ahora dice, es una idea de Freud en el seminario 27, es una idea genial. Quiero decir que es una idea grotesca. Lo mejor, hablando de ideas, es que una idea que se confirma, porque la lengua es eficaz cuando pasa a lo escrito, porque la lengua es eficaz cuando pasa a lo escrito. Entonces, ven cómo puede pensarse inconsciente, la langue o la lengua, escrito y matema. Son conceptos que Lacan refiere como la autonomía y la determinación simbólica del sujeto. Incluso la lectura que él hace de la pulsión de muerte o del instinto de muerte mencionado acá tiene que ver con la eficacia que Freud intentó reponer en la lectura del sujeto por parte de la determinación del inconsciente y no de un yo que se situaba en un lugar vanidoso como síntesis, integración o adaptación a la realidad. De nuestros antecedentes también Lacan, escrito de 1966, en la edición de siglo XXI, en la página 75, hace referencia a lo mismo, al sentido que Lacan interpreta del porqué de la introducción del instinto de muerte. Freud, en su Más allá, da cabida al hecho de que el principio del placer, al que ha dado en suma un sentido nuevo al instalar en el circuito de la realidad, como proceso primario, la articulación significante de la repetición, ven cómo vuelve a eso la lectura de Lacan simbólica de Freud, viene a tomar uno más nuevo, un principio nuevo se refiere, aún por facilitar el derribo de su barrera tradicional del lado de un goce, cuyo ser entonces se reviste con el masoquismo o incluso se abre sobre la pulsión de muerte. Se refiere a la pulsión de muerte. ¿En qué devienen estas condiciones aquel entrecruzamiento por el cual la identidad de los pensamientos que provienen del inconsciente ofrece su trama al proceso secundario, permitiendo a la realidad establecerse a satisfacción del principio de placer? Se está refiriendo a la primera tópica freudiana, que está regulada en relación al principio del placer. He aquí la pregunta en que podría anunciarse ese abordar del revés el proyecto freudiano con que hemos caracterizado recientemente el nuestro. Si se encuentra aquí su esbozo, acá Lacan da un esbozo de cómo leer a Freud correctamente, es decir, según él, al revés. Si se encuentra aquí su esbozo no podría ir lejos, digamos únicamente que no exagera el alcance del acto psicoanalítico suponiendo que trasciende el proceso secundario para alcanzar una realidad que no se produce en él, aunque solo fuese rompiendo la ilusión que reducía la identidad de los pensamientos al pensamiento de su identidad. Es decir, que propone una lógica distinta a la del principio del placer, ya que en esa lógica, la del principio del placer, existía una ilusión, que es la ilusión que reducía la identidad de los pensamientos al pensamiento de su identidad. Es decir, que dos pensamientos sean idénticos, ilusoriamente se suponía que era así, que dos pensamientos podían ser idénticos. En realidad lo que propone Lacan es que la identidad de los pensamientos es también otro pensamiento, es un pensamiento, que un pensamiento sea idéntico al otro. Eso es lo que propone Lacan, que había un circuito ilusorio, un cierre ilusorio, donde se suponía que existía una posible adecuación entre el deseo y la realidad, y que no era eso un hecho de pensamiento.
volviendo a lo anterior, un hecho simbólico. Entonces, continúo con el seminario 27, última clase, clase 7 del seminario 27. Esto me inspiró mis matemas, en la medida en que se puede hablar de inspiración para un trabajo que me costó vigilias, donde, que yo sepa, ninguna musa me visitó. Acá hace un juego de palabras que no sé a qué se refieren, si quieren me pueden escribir y me explican. Porque dice, pero será que me divierto sin musa. Para mí se refiere a la pizza, pero se debe referir seguramente a otra cosa. La idea de Freud es que el instinto de muerte se explica por el desplazamiento a lo más bajo de tensión tolerada por el cuerpo. Freud lo designa con un más allá del placer, esto es, del placer del cuerpo. Hay que reconocer, en todo caso, que es en Freud el indicio de una idea más delirante que todas las que yo le he podido participar. Parece que lo está cuestionando. ¿Y con qué puede tener que ver esto que dice la idea de Freud es que el instinto de muerte se explica por el desplazamiento a lo más bajo de tensión tolerada por el cuerpo? Y que esto es una idea delirante. Por lo que dice al principio de lo que les compartía, que es el goce del cuerpo hace punto contra el inconsciente, es decir, que la idea de un goce del cuerpo, de una necesidad, de una baja de tensión por parte del cuerpo, que significaría placer, es una idea delirante para Lacan. Y él a esta idea que considera delirante le opone el inconsciente. Por eso decía, el goce del cuerpo hace punto contra el inconsciente. Él propone el inconsciente habitado por la lengua como el efecto del otro significativo sobre la particularidad del sujeto. Pero ese inconsciente y esa lectura del sujeto transmitida y leída en matema, es decir, de una manera lógica y no naturalista.